Bueno, mi nombre es Juan Manuel Ávila, soy Grupo Interno Coordinador de la Rectoría General, responsable de asuntos laborales. Y pues el día de hoy, bueno, ya sabemos la dinámica, vamos a mantener los micrófonos apagados para que no se vicie. Eh, la dinámica es la participación, después de la presentación, la participación de los profesores ponentes y al final, por medio del chat, pudiésemos poner a las preguntas, perdón, que se pudieran hacer hacia los profesores o observaciones o a quien guste tomar la palabra. Así lo podríamos hacer la dinámica y no sé si pudiésemos hacer la dinámica en tener una participación por cada uno de los ponentes de 30 minutos aproximadamente, y al final estarían haciendo la ronda de preguntas y respuestas, si no tienen inconveniente. Bien, bien, entonces, pues les damos la más cordial bienvenida a este foro con el tema la memoria colectiva y nuestra historia. Espérate, todavía no está transmitiendo en vivo. Por eso te dije que nada más para que les dijeras ellos la dinámica y ahorita iniciamos en lo que inicia el... Una pregunta, es que no voy a poder compartir cámara, ¿verdad? Compartir pantalla, sí. ¿Cómo? Aquí abajo dice presentar ahora. Ajá. Y ahí dice una pestaña. Y ya cuando quieras hacerlo, ya eliges lo que vayas a compartir. Una pestaña. Ok. ¿Me indicas, Pame? Sí, ya estoy en el Face. Ya les digo cuando iniciemos. Sí, gracias. Tres, dos, uno. Ok, gracias, buenas tardes a todas y todos. Pues nuevamente les doy la bienvenida a este foro que estaremos llevando a cabo en relación a la conmemoración de los 46 años del aniversario de nuestro sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual el día de hoy llevaremos un foro con el tema La memoria colectiva y nuestra historia, 46 años de lucha. Pues sí, la dinámica es la siguiente. Obviamente tenemos que mantener los micrófonos apagados para que no se pueda viciar el sonido, y al terminar la participación de los compañeros ponentes, estaríamos entrando en una ronda de preguntas. Por medio del chat pueden realizar las preguntas para que las podamos ir transmitiendo a los compañeros ponentes y así nos puedan ir respondiendo. Bueno, pues doy la más cordial bienvenida a los profesores, a la profesora Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas, de la unidad Xochimilco, y al doctor Enrique Gallegos, de la unidad Coajimalpa. Pues demos la bienvenida y pues cedemos la palabra a la profesora Marcia para que pueda iniciar en relación a pues nuestra historia del sindicato de estos 46 años, que nos pueda platicar algo referente a esto. Adelante, profesora. Ok.
Voy a compartirles una hojita. ¿Se ve? ¿Se puede ver? No, aún no. ¿No? A ver, pongo presentar. ¿Ok? Presentar una pestaña o una ventana. ¿Qué hago? ¿Toda una pantalla? Una pestaña. Una pestaña. Una pestaña. Pero, por ejemplo, aquí quiero sacar un Word que no puedo sacar. Abre el Word, Ya. pero abre al mismo tiempo sin que lo minimices, porque si lo minimizas te lo manda abajo. Entonces ábrelo y luego acá abajo te vas a donde está el internet y el Meet y ya te debe de aparecer. A ver, ¿dónde está el Meet? El Meet. Aquí. Compartir. ¿Allí se ve? ¿Se ve? Ya está, ya está, ya está. No, no se ve. Sí, ya se ve. Ya ahí va, ya ahí va. Bueno, Solo se ve. Lloviendo. Pamela. No. Mande, mande. Mande. Pamela, Mande. ¿se estaba viendo o no se estaba viendo? No. Bueno, entonces, quería pasarles unas fotos de la época que construimos el sindicato, pero no puedo. ¿Ok? Si quieres, mándame el archivo y yo te lo presento ¿Cómo, por dónde te lo mando? por correo. Ok. Pásame tu correo. Sí, te lo mando por WhatsApp. Una disculpa, compañeros, son un poquito de fallas técnicas. A ver. Qué mala suerte. Voy a tratar de platicar en lugar y solamente pones las dos fotos si quieres, ¿vale? Ok, Pásame tu correo, Pam. ya estoy en eso. ¿En dónde lo pongo? ¿No me lo dictas? Abigón, Ok. Escribir. Abi. Abi, GOM, @live, Abigom. Gom. Abigom, ¿qué más? @, Ajá. Live. live.com, Live. live.com, Live. Live. .com.mx. Punto MX. Ok. Asunto. Presentación. Bien. Ok. Adjuntar.
Ok. Pam. Ya, ahí voy, empiézale en lo que la comparto. Sí. Un poco lo que planteé en el escrito, no pongas todo el escrito si no quieres, es la vida en general del sindicato. Para muchos de nosotros en la UAM es parte de nuestra historia. Nosotros en general empezamos y participamos en el sindicato desde 1900, yo en especial hasta 1975, que regresé a México después de hacer la maestría en salud comunitaria. Primero habíamos participado en el movimiento del 68. Obviamente el movimiento del 68 movió muchísimos elementos, entre ellos la formación de todas las escuelas nuevas, como sería la misma UAM, como serían las CENEPS, el CCH primero, los CCHs, las CENEPS, en fin. Yo tuve el gusto de participar tanto en la formación del CCH como de la CENEP, en la ENEP Iztacala también. Y después me invitaron acá a Xochimilco. Como había varios compañeros de Xochimilco, era muy agradable estar en la UAM Xochimilco. Fue muy interesante porque nuestra participación del sindicato iba consolidada o iba simultáneamente con la formación de la universidad. Nosotros íbamos construyendo no solamente planes y programas de estudio, una nueva visión de cómo iba a entrar la universidad, cómo se iba a organizar la universidad con el pueblo, la universidad al servicio del pueblo, etcétera. Entonces, el trabajo comunitario tenía una prioridad en todas las carreras, por lo menos en las de atención a la salud que a nosotros nos correspondía. Fue muy clara, era muy conveniente, era muy agradable trabajar en comunidad. Llevo 30 años o más trabajando en comunidad, digo 30 porque hubo momentos en que no podía participar, ya sea porque pude salir o lo que sea. Una de las cosas interesantes del sindicato es que en realidad el sindicato ha sido una construcción de nosotros como un instrumento de lucha. Fue un momento dado y fue muy importante. ¿Qué estaba pasando en el país? Exactamente había pasado la represión del 10 de junio, pero al mismo tiempo las concesiones del gobierno abrieron estas universidades y también trataban de resolver la cantidad de población que podía entrar a la universidad. Se decía que era muy poca. Bueno, volvemos a la misma situación porque al mismo tiempo que crecieron las universidades, creció la población. Y en ese sentido, vuelve a ser insuficiente y no estamos resolviendo los problemas de la educación. Era muy interesante porque los primeros años que se construyó el sindicato creció la plantilla de profesores más o menos en 5 años o en 10 años, un 1%, a diferencia de la plantilla administrativa que creció un 10%, por ejemplo. Y aquí hay varias razones. Tenemos varias luchas que enfrentamos. Una de las más importantes, una de las más bonitas, bueno, fue la construcción. En la construcción no es que dijeran, vamos a tener sí o no huelga y qué hacemos y vamos a hacer una caminata aparentemente en una calle y eso es parte de la participación, no. De alguna manera la estrategia iba dándose conforme iba pasando el movimiento. Nosotros empezamos a discutir la formación más formal del sindicato porque había una parte que empezó en 1974, ahí hay una diferencia en cuándo empieza el sindicato, en 75, en 76, yo digo que en 76, bueno, parte porque fue a donde me tocó participar más, ya 75. En la primera parte donde se nombró el primer comité, no había una lucha abierta como podríamos decir, hubo alguna
algún enfrentamiento con lo que era un sindicato blanco desde un principio, el COSUAM, pero los compañeros lograron organizarse y poner un sindicato alternativo que se estaba formando. Las autoridades obviamente no lo quisieron. Aquí vamos a entrar un problema en donde estamos nuevamente enfrente a él. La universidad desde Casillas dijo que el sindicato pertenecía al apartado B. Nosotros tuvimos muchas discusiones, participó alcalde, participó Castillejo, la mamá de Margarita Castillejo, la esposa del actual secretario de Salud, y de alguna manera no podíamos llegar a un acuerdo y nosotros decidimos por votación ver qué de las dos alternativas decir. Y voy a decir por qué. El apartado B, que ahorita se va a discutir nuevamente en la Cámara, tenía las siguientes desventajas. Los sindicatos registrados en el apartado B no tienen derecho a realizar contrato colectivo de trabajo. 1. Las relaciones de trabajo se rigen por un reglamento general de condiciones de trabajo que las expide la autoridad. 3. La autoridad solo está obligada, según la ley, a oír al sindicato. 4. Para hacer huelga, el sindicato en el apartado B necesita previamente pedir autorización al gobierno. Ante esta situación, hicimos una votación y todos, ganó más del 70%. Ganamos en el sentido de que dijimos no queremos estar en el apartado B, somos apartado A. Y así lo registramos el sindicato como apartado A. Sin embargo, la ley orgánica manejó que somos del apartado B. Esto va a ser una discusión a la que nos van a meter posiblemente. Tenemos que estar atentos, por eso lo quise mencionar. Nosotros teníamos reuniones personales, teníamos reuniones con todos los compañeros del sindicato, nombramos representantes, más o menos cada 15 trabajadores, se nombraba un delegado y un suplente, y al principio teníamos que pedir cuotas voluntarias. La primera unidad que se fundó en la UAM, que ni siquiera el rector actual sabía decirlo, era Iztapalapa. Iztapalapa fue la primera que se organizó. Sin embargo, el comité mayoritariamente ganó por Xochimilco y éramos un grupo de profesores y trabajadores que participábamos. Si quieres, Pam, pon ahí unas fotos que yo traje de las reuniones. ¿Sí? Sí, pero no me llegó el correo, Marcia. ¿No te llegó? ¿Te lo mandé? Ya por tu WhatsApp te mandé el correo. Ah. No te llegó. Bueno, dejémoslo. Ya después la presentamos. Era muy bonito porque les había enseñado cómo nos veíamos ahí todos jóvenes, y era muy bonito también porque era todo, estábamos tanto administrativos como académicos, hacíamos reuniones. Me acuerdo que esa era la casa de uno de los compañeros administrativos, se hizo alguna taquiza, se hizo, y había una relación muy, muy cordial. Primero porque la edad, éramos todos muy jóvenes, tanto los administrativos como los académicos, todos éramos más o menos iguales. Nosotros acabábamos de salir de la lucha de 68 y para nosotros estar con los compañeros era normal, y estar por otra parte inscritos en una relación laboral era muy importante, y en una relación laboral que te diera una conciencia a una situación de clase más clara. Nosotros finalmente tuvimos varios intentos se designó, por ejemplo, al comité ejecutivo temporal, después el ejecutivo lo nombramos, en donde ya está Ruth y todos los compañeros. Lo primero que propusimos sería
formar paros escalonados en las diferentes unidades. No se llevaron a cabo todos los paros, pero el primero que empezó sí se llevó a cabo, el segundo en rectoría también se llevó a cabo, y finalmente decidimos estallar la huelga. Estallamos la huelga, pero sin ser el único instrumento de lucha. Habíamos caminado, habíamos discutido, habíamos hecho pláticas, habíamos logrado que los otros sindicatos universitarios tuvieran reunión con nosotros. Hubo una gran solidaridad de muchos sindicatos fraternos, obviamente la UNAM, estuvieron otros sindicatos de otros estados y teníamos una preparación previa para luchar y para lograr el sindicato. Finalmente, estallamos la huelga, fue una huelga que duró 2 meses más o menos, y no es una huelga que equivocadamente alguna gente cree que entre más dura la huelga es mejor. No, fue una necesidad porque íbamos día por día ganando artículo por artículo, discutimos con el físico, había momentos en que se tenía que parar la negociación porque no avanzaba, etcétera, pero finalmente logramos el contrato colectivo de trabajo. A mí me tocó concretamente en una parte muy bonita, que era la parte de salud, en donde logramos la prestación de odontología. Somos el único sindicato, creo, en América Latina que tiene este servicio. Y es que cuando nos pusieron prótesis, nosotros decíamos, bueno, ¿cuántos vamos a estar cojos, ciegos o lo que sea? Más, lo que sí no va a necesitar toda la gente son dientes. Y entonces nada más le pusimos la palabra dental, y cuando se dio cuenta el físico que lo había firmado, fue corriendo a buscarnos y decirnos, por favor, quítenlo. No, le dijimos, pero es que ¿cómo vamos a quitar una cosa tan importante? Y finalmente se quedó, ganamos la prestación y fueron de las cosas más bonitas que yo me acuerdo. La otra parte, sí nos basábamos mucho en el contrato de la UNAM y lo tratábamos de mejorar. El problema del salario fue un problema diferente, no lo quería negociar, finalmente lo negociaron, pedíamos 1,500 de aumento, pero todo eso llevó a una lucha muy fuerte, muy organizada. Tuvimos también la discusión, se citó al colegio académico y el colegio tuvo una reunión para ver si podíamos meter, porque no querían, estaba desde el principio la discusión del aspecto académico, pero finalmente logramos que quedara la discusión de una comisión de admisión de profesores de profesores igual que de administrativos, en donde la gente tenía que presentar examen y no solamente porque fuéramos amistades o fueran amistades de alguna autoridad. Entonces esa parte todavía estaba rescatada dentro de la parte académica. Esta parte académica es muy importante porque la perdemos en el laudo del 82, en donde nos quitan todo el derecho a participar de la parte académica, y automáticamente viene la desbandada de los profesores del sindicato en el sentido funcional. En realidad, muchos profesores somos más bien, vamos a decir, militantes sindicales más que otra cosa, pero no participamos y no participa la mayor parte de los trabajadores dentro del sindicato. Esto ha hecho que se hayan perdido muchísimas prestaciones y que se haya cambiado muchísimas formas. Toda la gente en 1900, más o menos en 1989, se abre la posibilidad de la mejora salarial de los académicos a través de las becas y los estímulos, y el sindicato, creo que estaba un compañero Ángel, no sé cómo se llamaba, yo en ese momento no estaba participando. Se aceptaron las becas y los estímulos. Muchos de nosotros entramos hasta después de 4 años a la participación de becas y estímulos.
Los administrativos siempre han tenido la posición de que les prometían también entrar a una carrera administrativa, pero se opusieron y se han opuesto hasta el momento. Y en ese sentido, yo creo que fue en donde aumentó muchísimo más la cantidad de puestos administrativos, porque los que sí podíamos era aumentar el número de... Teníamos derecho por sindicato de dar nuestra firma y entraba un compañero administrativo y entonces muchos compañeros administrativos, creció la planta de los compañeros administrativos. Pero ahora sigue la situación en donde, por una parte, hay una contradicción de la misma universidad, porque la universidad proponía que iba a ser una universidad que trataría de ser descentralizada, que no estuviera tan centralizado el poder, etcétera, que todo tendría que estar por colegios y consejos de una manera colegiada desde el patronato. Pero en la realidad se ha venido a concentrar todo el poder nuevamente en la rectoría y aún más con los acuerdos del rector se ha perdido muchos aspectos colegiados. En ese sentido, la misma universidad ha dejado de tener muy bien el modelo original que se propuso. Claro que esto tiene mucho más contradicciones de lo que uno aparece. La democracia dentro de estos grupos colegiados es bastante limitada. Y ha pasado en la universidad lo mismo que en el sindicato. Se hicieron grupos, hay grupos dentro del poder que juegan por el poder y hay grupos que juegan sin dar una posibilidad de discusión ni análisis, ni siquiera de lo académico ni de lo laboral, como nos ha pasado en las últimas discusiones con las autoridades. En este sentido, tendremos que estar pensando que nuestra participación, Manuel Otón escribía una vez en El Cotidiano, que los académicos encontramos otros aspectos. No, los académicos también cambiaron un poco, porque en los cuerpos colegiados, como no son muy democráticos, más bien no son democráticos, la gente participa creyendo que tiene posibilidad de mejoras o de una participación de este estilo, y en realidad forman parte del poder, y es muy contradictorio incluso para la parte académica o parte administrativa. Toman una posición de autoridad y una autoridad muy rígida. En ese sentido, pues sí hemos perdido mucho, hemos perdido las posibilidades democráticas. Tanto el sindicato como la misma construcción de la universidad eran en un momento dado mucho más democráticas, mucho más abiertas. No digo que era un pan con hojuelas, porque la lucha es la lucha, pero sí teníamos las posibilidades de tomar una posición y de ganar posiciones y de ver qué habíamos obtenido realmente en las negociaciones. Y de hecho, las negociaciones abiertas son, vamos a decir, parte de la herencia también de 68, porque en 68 pedíamos el diálogo público y por eso las negociaciones nos parecían muy importantes como negociaciones públicas. Ahora se han cambiado, tratan en un momento dado con el secretario del sindicato algunos acuerdos y no hay posibilidad de que sea todo tan sencillo. La última negociación ustedes la vivieron, Pamela. Ya en la mesa no hay ninguna posibilidad de ningún cambio, no hay ninguna flexibilidad. La flexibilidad que ellos le piden al sindicato o a los profesores aún más, que nos están pidiendo con el nuevo estilo educativo, no lo piden para las autoridades. No hay flexibilidad, sobre todo en la gestión actual. Hemos vivido una situación muy tensa. Nadie quería 3 meses de huelga como las tuvimos con tanto sacrificio de parte de los compañeros administrativos y muchos académicos. Muchos académicos, las autoridades no se dan cuenta, pero tienen una solidaridad todavía potencial y presente que es muy importante. Nosotros consideramos que muchos profesores tienen mucho todavía que dar y
muchas cosas también que defender. El sindicato tiene que ser nuevamente funcional para los profesores. A los profesores los cambian del módulo, los sacan, les inventan problemas incluso de feminismo como a Félix y los corren de una manera arbitraria. Y nosotros tenemos que encontrar un sindicato que responda también a los intereses de los profesores. Me decía un profesor, yo sigo participando y no me salgo, pero realmente a veces siento que no me sirve el sindicato. Bueno, el sindicato, yo pienso, somos todos y debemos de construirlo todos nuevamente. Y esta situación en la que nos va a enfrentar el mismo gobierno nos va a dar la oportunidad de hacer cambios, de empezar a luchar otra vez, como tener un sindicato como un instrumento de lucha. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las pensiones? En las pensiones creo que tenemos todos que defender la situación. No es posible que nos hayan cambiado la legislación de la Corte y se quede toda la situación tan cómodamente. Tenemos también que ver qué es más importante. El presidente dijo que era para el pueblo y yo creo que está bien y está muy bien decir que se acuerde de lo que ha mencionado, pero que también podamos ver qué era más importante, la deuda pública o la deuda con los trabajadores. Yo creo que la deuda pública es algo al que se debe de oponer el gobierno y que tendremos que luchar también porque que él pueda apoyar con una reforma o un cambio en la situación de la jubilación. Realmente nos pone a todos los viejos en una situación tal que decimos no podemos ni debemos jubilarnos. Yo no le diría a ningún profesor jubílese en estas condiciones. El salario ha bajado en un 30% con la nueva ley de la jubilación. Nosotros tenemos en ese sentido que luchar porque el gobierno no pague una deuda pública que no tiene, por tener en cuenta que después de esta situación de la pandemia, porque además nos toca la pandemia y estamos en una situación más delicada y más difícil, es una maravilla que todos ustedes estén aquí compartiendo, porque nos damos cuenta que sí la gente tiene necesidad de reagrupación. Si vamos a empezar a tomar nuevamente la universidad, tenemos que estar presentes y que sea parcialmente y que sea cuidadosamente, pero tenemos que retomar la universidad. Creo que las nuevas formas que está tratando de implementarse, no a nivel nacional, es internacional esta política, es reducir a lo mínimo la presencia de las universidades, la presencia de los estudiantes, la presencia, por lo tanto, de los compañeros administrativos, la tecnologización o nuevos TICs, estos que nos están implementando, nos llevan a otro tipo de dinámica y a otro tipo de relaciones laborales, para los que tenemos que estar claros y tenemos que estar viendo qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. No es solamente, no, estoy en pandemia y no quiero regresar. No, hay que decir, tienen obligación de poner condiciones para que regresemos y tenemos que encontrar las condiciones para regresar a nuestro trabajo. No creo que debamos perder la universidad. Tenemos que defender la universidad como defender al sindicato, como defender el país. Y yo creo que hay una posibilidad de un cambio en este momento y que va a haber un cambio en cuanto termina y aunque no termine la pandemia, con todo y pandemia, empecemos a formar una organización nacional a través de la lucha por la jubilación y a través de la lucha por el no pago a la deuda y por las condiciones mejores de la pandemia. Creo que las vacunas deben de ponerse, esa es mi posición académica, mi posición personal. No creo que debemos de pelear y hacer fuegos en los infiernos en que no nos corresponde. Yo creo que el gobierno ha hecho algunas cosas muy bien y esas no hay que echarlas a perder. Hay otras que tendremos que discutir, pero tenemos un espacio de discusión y podemos pedir una mesa de todos los jubilados,
una mesa de todas las universidades para discutir nuestros problemas. Muchísimas gracias, compañeros, por permitirme hablar con ustedes. Gracias, profesora Marcia. También está con nosotros el profesor, el doctor Enrique Gallegos, de la unidad Coajimalpa. Si, de igual forma, profesor, si gusta compartirnos alguna historia y, pues, en relación a este sindicato. Le damos la palabra al maestro. Encienda su micro, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, gracias. Sí, bueno, de entrada, gracias por la invitación a esta charla y gracias por la oportunidad de plantearles algunas ideas en general sobre el sindicato y por estar acá. Yo querría, digamos, como plantearles tres grupos de ideas, ¿no? Una tiene que ver con la relación interna que existe entre el sindicato, la universidad y evidentemente la historia de México. La segunda historia, o la segunda parte, digo que es parte también de lo que les quiero plantear, tiene que ver con la fundación de la UAM, ¿no? Es decir, por quién fue fundada, cuáles fueron los motivos por los que fue en parte fundada, y por último, de alguna manera, tres momentos que me parecen muy relevantes en la historia del sindicato y que ayudan a entender, creo, digamos, de lo que estaría hecho, ¿no? Las instituciones, como las personas, tienen una historia, tienen una trayectoria, y esa historia, esos antecedentes, esos hechos, de alguna manera marcan un trayecto, no de manera fatal, no de manera definitiva, pero es fundamental, pues, para entenderlo. Y al final quizás señalar algunas cosas sobre los retos que enfrenta, me parece, el sindicato, que no son menores, ¿no? Creo que de alguna manera Marcia ya les planteó parte de lo que, es decir, del contexto político en el que surge el sindicato y la universidad. Entonces, a riesgo de ser redundante, ¿no?, diría algunas cosas. Hay que recordar que la UAM va a aparecer de manera particular en el sexenio en un sexenio muy singular, que es el de Echeverría. Echeverría va a gobernar este país del 70 al 76, y Echeverría de alguna manera va a ser uno de los que van a instrumentalizar la represión del 68. Es decir, Echeverría es una figura clave para entender el sistema político mexicano de parte de los 60 y de la década de los 70. Es decir, es una figura central que va de alguna manera a provocar, a generar, a tomar ciertas decisiones durante aproximadamente 12 años, si no es que un poco más por su propia trayectoria. Entonces, cuando Echeverría llega al poder, ¿no?, en los 70, pues está todavía, digamos, el contexto, ¿no?, el olor, digamos, a asesinato, a represión, a muerte del 68. ¿no? Y con Echeverría, pues vamos a tener también lo que decía Marcia hace rato, ¿no? O sea, la represión del halconazo en el 71, vamos a tener la emergencia de guerrillas, de movimientos guerrilleros, movimientos revolucionarios, que frente a esa expresión autoritaria, brutal, sangrienta del poder, van a de alguna manera a señalar que la única vía, pues, va a ser la vía armada, la vía de la lucha, y vamos a tener casos como el secuestro, por ejemplo, de Sada en 1900, el secuestro y asesinato, ¿no?, de Sada en 1973.
Pero Echeverría, junto con esto, es muy importante lo siguiente: Echeverría va a empezar a manejar toda una retórica, ¿no? Literalmente una retórica izquierdista, una retórica de libertad sindical, una retórica de que había que reformar la educación, una retórica en favor de la educación. Y de alguna manera, esta retórica, que no deja de ser retórica, pero se va a expresar en distintas decisiones que él va a tomar. Por ejemplo, va a fundar el CONACYT, va a crear el CONACYT. Por ejemplo, va a fundar universidades, va a apoyar, va a incentivar no solo la creación de la UAM, sino que la creación, por ejemplo, de la Universidad de Chiapas, de la Universidad de Tlaxcala. Va a aumentar frente a, digamos, a la exigencia de estudiantes de las clases medias de mayores espacios de educación, a crear, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, los SH, ¿no? Entonces, de alguna manera, del periodo de Echeverría se va a aumentar la oferta educativa. Hay quienes hablan, por ejemplo, que se aumentó más del 100%, también le va a destinar más recursos, ¿no? Pero junto con esto, digamos, con esta política por crear mayores instituciones, también Echeverría, digo, es una figura del régimen autoritario, va a implementar políticas duras para socavar la organización estudiantil, para socavar los sindicatos independientes, ¿no? Va, digamos, durante ese periodo, el porrismo va a ser una institución que van a promover con mucha fuerza. Es decir, los porros, durante el periodo de Echeverría, van a adquirir de manera particular para golpear a los estudiantes, para perseguirlos, para atacarlos, para combatir a los sindicatos independientes, ¿no? De tal manera que lo que tenemos ahí es un régimen autoritario, vertical, impositivo, ¿no? Dentro de la estructura del PRI sabemos que uno de los sectores pues es el sindicalismo, entonces vamos a tener también un sindicalismo charro, ¿no? Controlado, ¿no? Pero y por otro lado, enfrente, pues vamos a tener todavía, digamos, una ola, ¿no? de proveniente de los 60, del 68, buscando mejorar las condiciones de trabajo, incrementar la oferta educativa, buscar libertades políticas, libertades sociales, etcétera, ¿no? Entonces lo que tenemos, pues es un contexto de alguna manera complejo, ¿no? Que ese contexto también hay que entenderlo en el marco, ¿no? De una polarización global que existía entre la Unión Soviética y, digamos, Estados Unidos o las democracias occidentales, que de alguna manera también pues, van a llevar a esta suerte de tensión política que se veía en el momento. Entonces, en contexto, pues va a ser fundada la Universidad Autónoma Metropolitana, como lo señala Marcia. La burocracia, es decir, las estructuras de poder que controlan la universidad desde hace años, desde hace unos 15 años, es una misma estructura de poder. Ustedes pueden, por ejemplo, o podemos darle seguimiento al rector actual y van a ver cómo fue jefe de departamento, fue rector de unidad y luego rector general. Es decir, así replican las prácticas propias, ¿no? de los políticos, no sé, presidente municipal, senador, gobernador por ahí, ¿no? Y luego intentan irse de presidente, ¿no? Es un esquema muy similar. Entonces, lo que tenemos actualmente es una estructura de poder, una generación de políticos educados de cierta manera, porque los políticos en la UAM, estas estructuras de poder, pues tienen que tener ciertos comportamientos, ciertas pleitesías, ciertas adherencias, ciertos vínculos, ciertos gestos, pues para que eso les permita continuar en su lógica de escalar en las estructuras de poder, porque como lo mencionó Marcia, digamos, en realidad no existe la democracia en la UAM. O sea, las prácticas de los colegios, de los distintos órganos colegiados, pues son prácticas muy
formalmente democráticas, pero en el fondo ya llegan con los amarres, ¿no? Entonces, no hay una práctica política democrática en la universidad, ¿no? Bueno, entonces, la UAM fue fundada por un represor, que es Echeverría, aunque los relatos míticos, que hay relatos míticos en la UAM, si ustedes leen, por ejemplo, el relato que hace, la descripción que se hace, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? Dice cosas como que la NUIS hizo la propuesta, ¿no? Y entonces, de una manera democrática, la discutieron, ¿no? Y entonces vieron la necesidad y se creó el presidente asumió esa propuesta de buena fe y la llevaron al Palacio Legislativo, ¿no? Y en consecuencia se creó la UAM. Lo cierto es que el origen de la UAM es un origen, por un lado, libertario, democrático, pero también un origen siniestro. Yo algunas veces digo en clase que los cimientos de la UAM están manchados de sangre, ¿no? Y que la universidad, particularmente las estructuras de poder, algún día tendríamos que hacer un ejercicio de, digamos, ¿cómo será?, de autocrítica, porque, miren ustedes, cuando la UAM, cuando se empezó a gestar el proyecto, ¿quiénes asistían a esas reuniones? Fíjense ustedes quién asistía. Asistía el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Asistía el procurador. O sea, ustedes imagínense el nivel de prioridad política que tenía Echeverría para mandar a su principal artífice represivo, al procurador Pedro Ojeda. Cuando uno descubre los personajes que estaban en esas reuniones, pues uno se da cuenta de por qué la UAM fue creada de la manera en la que fue creada. Entonces, por supuesto que también asistían a otros académicos, otros personajes, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy relevante para entender una genealogía autoritaria que nunca se ha ido, que ha estado ahí presente en nuestra universidad, y que esa genealogía autoritaria es con la que hoy en día nos enfrentamos, pero de manera mucho más radical, por algunas razones que espero me dé tiempo para exponérselas más al rato. Ahora, es muy importante quién fue el primer rector de la universidad y quién fue su primer secretario, porque esto también nos sitúa frente a un campo agonal de lucha al que se va a tener que enfrentar el sindicato cuando vaya a ser fundado, ¿no? El primer rector de la UAM fue Pedro Ramírez Vázquez, que es un arquitecto reconocido, ¿no? Es el arquitecto del Estadio Azteca, del Museo de Antropología, de una de las torres de Tlatelolco, del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, de la Basílica, ¿no? Es decir, es un personaje funcional de manera radical al sistema autoritario mexicano. No es casualidad que haya llegado él. O sea, fue puesto ahí porque es un personaje funcional, como su arquitectura ha sido muy funcional a las estructuras de poder. Y esta continuidad a mí me asombra porque los proyectos, por ejemplo, maestros de Coajimalpa, de Lerma, son de él. Y fíjense, si ustedes van a Coajimalpa, es una unidad diseñada para inhibir el trato, el diálogo, la convergencia con los otros. Es una unidad que lo impele a uno o lo expulsa a uno. Es nada más llegar a clases y nos tenemos que salir, porque son aulas estrechas, pasillos estrechos, no es un campus. Entonces, y este arquitecto, él nada más va a durar, no va a terminar su periodo, porque se va a ir a la campaña de López Portillo, cuando López Portillo, o sea, en aquel tiempo recordarán, hace algunos años se hablaba de los tapados, ¿no? Bueno, era el tapado y lo destaparon, y entonces
el arquitecto Pedro Ramírez, se va a ir a un área muy en tono de su perfil, que es el área de comunicación, de estrategia. Es decir, de alguna manera, los arquitectos críticos saben que las estructuras físicas de los edificios, la forma en que se sitúan las unidades separadas, tienen efectos políticos. Bueno, pero el personaje más importante no es él, porque él solo es un instrumento, un medio de poder. El personaje más importante en la fundación de la UAM, que le va a dar ese tono autoritario y que hoy en día lo vemos disolvente, va a ser un personaje que ha sido vinculado con el narcotráfico. Fíjense la historia. Fue procurador de la República durante uno de los periodos más oscuros, turbios, de mucha represión, en la que el neoliberalismo se va a afianzar. Fue gobernador de Jalisco, diputado, infinidad de puestos. Ese personaje se llama Enrique Álvarez del Castillo. Y él fue enviado a la UAM para implementar un diseño que cumpliera con una serie de objetivos. El primer objetivo era que no se repitiera las luchas, que no se repitiera la efervescencia, que no se permitiera lo que estaba pasando en la UNAM. Entonces, para ello, lo que van a hacer es implementar el modelo descentralizado, ¿no? Que en algún sentido es positivo porque permite que a nivel de tierra se tomen decisiones, pero políticamente, en un esquema de una sociedad autoritaria, en un esquema de una sociedad impositiva, lo que hace eso es dividir, ¿no? Entonces lo que hicieron fue dividir las unidades deliberadamente con fines políticos, tácticos y estratégicos para evitar que las personas se puedan reunir y al reunirse puedan adquirir mayor fuerza. Entonces, este personaje va a implementar todo este diseño institucional ad hoc para inhibir las luchas, las resistencias, las constelaciones políticas entre estudiantes, entre trabajadores. Y esto ha tenido efectos de alguna manera nocivos en varios planos. Ustedes podrán notarlo como, por ejemplo, las prácticas administrativas, las prácticas políticas, los reconocimientos que tiene que haber son distintos en cada unidad, ¿no? Es decir, de alguna manera lograron su objetivo de dividir la posible gestación de resistencias políticas parcialmente, por supuesto, parcialmente. Toda decisión, puede ser doble o triple en el sentido de que va en un sentido o va en otro. Bueno, entonces, en el caso del sindicato, a mí me gustaría, en esta lógica de estos cimientos autoritarios que hay en la UAM, y por supuesto que esto no significa, hay que decirlo, que uno no se sienta orgulloso de la institución. Es decir, la institución tiene una potencia, y es esa potencia positiva, política, en la que tenemos que asentarnos para transformar, no solo, la propia universidad, sino también sus impactos sociales y políticos, ¿no? Pero es importante conocer esta genealogía turbia que hay en la universidad para entender ciertas cosas que aún hoy en día están pasando. Por ejemplo, el tema del autoritarismo, que lo estamos viendo y lo hemos visto de manera particular, intensificado, como decía Marcia, con esta administración. Bueno, entonces yo pasaría ahora de manera más específica a señalar algunas cosas sobre el Situam. Y lo que yo quería decirles a ustedes que en mi opinión, en esta idea de la memoria, yo diría que hay tres momentos centrales. Yo incluso hablaría de tres momentos
épicos, es decir, en el sentido de que en esos momentos uno encuentra el posterior desarrollo, la potencia democrática, independiente, combativa de nuestro sindicato. Parte de estos momentos ya los mencionó Marcia, pero yo querría enfatizarlos. El primer momento es el intento desde la propia estructura de poder, desde la propia promoción del que entonces era secretario general de la UAM, Enrique Álvarez del Castillo, y por supuesto del rector y de los intereses políticos del momento, de imponer un sindicato charro, un sindicato blando, el llamado COSUAM, Colegio Sindical de Profes y Empleados. Frente a eso, algunos profesores, trabajadores, se empezaron a organizar y rechazaron esa imposición. Pero hay que entender que esto no era menor. No era menor porque en 1975, que fue cuando pasó, 74 fue cuando pasó esto, el régimen político autoritario pues estaba en su esplendor. Y eso se replicaba a los gobiernos estatales, se replicaba en las universidades. Entonces, el nivel de resistencia que tuvieron que realizar esos primeros fundadores de nuestro sindicato no fue menor. Entonces, este es un primer momento que va a ser determinante en la trayectoria que va a seguir el sindicato como un sindicato democrático. Y aquí lo que tenemos en primer lugar es la matriz de independiente. Es decir, en este primer acto tenemos el cimiento de la independencia, hay que llamarlo así, la independencia del sindicato. En ese acto de decirle a los poderosos, al secretario Álvarez del Castillo, enviado directamente por el presidente, no, vamos a armar un sindicato desde abajo, desde las bases. Eso es lo que hicieron los fundadores como Marcia, fundadores como otros profesores que aún están con vida hoy en día y que seguro algún día sería bueno escuchar sus experiencias sobre esto y que nos platiquen. Bueno, el segundo momento, en mi opinión, fundacional del sindicato, lo mencionó Marcia hace rato, es el plebiscito. Porque había tendencias al interior de la universidad, profesores, había tendencias institucionales que era situar el sindicato en el apartado B. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hicieron los fundadores? ¿Qué es lo que hizo 400, 500 profesores y trabajadores organizados que se empezaban a organizar? Mandaron un plebiscito. O sea, imagínense lo que eso significa en un México autoritario. Esa es la épica del sindicato del cual ustedes y nosotros somos miembros. Hombres y mujeres trabajadores del sindicato son parte de ese relato épico de un sindicato que en un México autoritario, impositivo, que desaparecía a las personas, convoca un plebiscito y en ese plebiscito el 72% va a votar por irnos al apartado A. Más allá, digamos, de la polémica del entramado legal, aquí tenemos un segundo momento fundacional del sindicato, que es la democracia. Tenemos entonces ya la fundación de la independencia frente al poder político, y en un segundo momento tenemos la fundación del sindicato bajo un registro democrático, porque el SITUAM es un sindicato democrático. Es un sindicato independiente y democrático. Bueno, el tercer momento fundacional va a ser, lo mencionó también Marcia, la primera huelga. La primera huelga porque nuevamente estamos frente a estructuras de poder autoritarias, tanto a nivel institucional del país como al interior de la propia universidad, ¿no? Que en ese momento fue fundada, y en 1976 decide el SITUAM, una vez fundado, y que no había sido todavía reconocido
El reconocimiento va a ser unos meses después. El rector en ese momento lo consideró como un sindicato, palabras más, palabras menos, ilegal. Por eso no quería sentarse a negociar. Entonces, el sindicato, el CITOAM, va a emplazar a huelga. Pero nuevamente hay que tener en cuenta el contexto, que no es menor. A las personas las desaparecía el régimen priista, las asesinaba, las secuestraba, las metía a la cárcel. No había libertades políticas, no había libertades sindicales. Era un régimen autoritario, cerrado. Y entonces el sindicato va a estallar esta primera huelga, ¿no? Y dentro de sus demandas vamos a encontrar, ¿no?, dos elementos que son fundamentales. Primero, el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo que también fue gestionado democráticamente desde abajo, ¿no?, va a ser una de las demandas. Pero el segundo elemento, que es otro de los aspectos o de las columnas que vertebran a nuestro sindicato, es la bilateralidad. Van a demandar bilateralidad. El rector y sus asesores, que desde ese entonces van a ser el secretario general, los abogados, etcétera, ellos van a decir, acá no hay bilateralidad, es multilateralidad. Acá hay imposición. Entonces el sindicato se va a sostener, va a luchar, va a hacer paros escalonados, se va a manifestar, de tal manera que va a lograr, ¿no?, poner su segundo árbol, ¿no?, su segunda columna, que va a ser la bilateralidad. Entonces vean ustedes que tenemos como tres momentos que yo diría que van a ser fundamentales para entender digamos, el perfil de este sindicato. Es un sindicato democrático, es un sindicato independiente y es un sindicato bilateral. Y por supuesto, el tema de que es un sindicato único mixto, ¿no?, un sindicato compuesto por sectores de académicos y sectores de trabajadores. Entonces, estos cuatro elementos, me parece que son los que en esta genealogía de nuestro sindicato, del CITOAM, nos permite entender por qué es independiente, por qué es democrático, por qué sostiene de manera tan ardua, tan insistente la bilateralidad, y por qué la bilateralidad hoy en día es un tema de vida o de muerte de este sindicato, y por qué las mesas de negociación del periodo anterior de prehuelga, por qué las mesas de negociación de las unidades de las distintas áreas siempre se insiste en la bilateralidad, porque la bilateralidad, la democracia y la independencia es el ADN de este sindicato. Entonces, yo creo con esto querría entonces terminar y pasar, no sé si ya me pasé de tiempo, no sé cuánto llevo, no sé, coordinador. Lleva 25 minutos, profesor. Bueno, ya cierro rápido, ya cierro. Entonces, Okay. Yo creo que el gran reto que tenemos en el sindicato, en términos, digamos, políticos de largo plazo, e inmediatos, por supuesto, y en términos de una mirada, disculpen la expresión, pero filosófica. Es una mirada global, son tres cosas. Mantener a toda costa internamente la democracia. Segundo, mantener a toda costa nuestra independencia como sindicato y la bilateralidad. Y el tercer elemento, el cuarto elemento, es recuperar el sector académico, que por lo que decía Marcia, y por otras razones que espero poder ahorita explicarlas rápidamente, digamos, se ha ido retirando, ¿no? Porque en esas tres o cuatro elementos está el ADN del sindicato, está su estructura interna, así como en el ADN de la UAM, en su genealogía, hay autoritarismo. En su fundación de la UAM, en la estructura de poder, en las autoridades, hay una herencia autoritaria, más allá de que nuestra universidad sea una gran institución.
pero la estructura de poder, ¿no?, tiene una genealogía autoritaria que la entronca con este señor primer secretario Enrique Álvarez del Castillo, que incluso fue acusado de narcotráfico, y que lo entronca, esa estructura de poder la entronca con un represor como fue Luis Echeverría. El sindicato tiene una energía democrática independiente, autónoma, bilateral. Entonces hay que mantener ese espíritu a toda costa, porque si se pierde eso, se pierde la identidad, nos quedamos sin memoria, nos quedamos sin historia. Bueno, ya para terminar, yo querría decirles que creo que esto me va a llevar más tiempo, pero nada más diría para terminar algo. El sindicato enfrenta grandes retos, porque vivimos en un tiempo que conocemos como neoliberalismo, y el neoliberalismo es la fase más radical del capitalismo. Es la fase más radical porque, de alguna manera, antes de la disolución de la Unión Soviética, había, digamos, en el campo político, geopolítico, dos fuerzas antagónicas que de alguna manera se autoneutralizaban. Una fuerza que promovía el libre mercado y una fuerza que promovía formas estatales de relación de mercado. Es decir, más allá de los juicios que uno puede emitir sobre la Unión Soviética, más allá de eso, digamos, existían esa geopolítica de fuerzas antagónicas. Cuando se viene abajo la Unión Soviética, 91, si mal no recuerdo, fue una tragedia para la humanidad en muchos sentidos, y hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando se viene abajo la Unión Soviética, de alguna manera el capitalismo tiene la cancha abierta, y entonces va a implementar su programa de manera radical, a través de, por ejemplo, poco antes, por supuesto, va a llegar Margaret Thatcher, va a llegar Reagan en los 80s, en México va a llegar Miguel de la Madrid, después Salinas de Gortari, ¿no? Entonces ya en los 90s tenían el campo abierto, que no había fuerzas que se les opusiera, ¿no? De tal manera que lo que tenemos con el neoliberalismo, ¿no?, es un combate frontal contra todas las formas de defensa, de socialización de la plusvalía, de las ganancias, es decir, contra las formas, por ejemplo, del sindicato, contra los derechos sociales, y se van a empujar formas de flexibilización del trabajo, de emprendedurismo, de la competencia, de la formación continua, y todo eso va a llevar de alguna manera, en otro extremo, a una demonización del trabajo que nosotros defendemos, un trabajo protegido, un trabajo bajo un contrato colectivo de trabajo. Entonces hay una cultura política educativa, hay una visión que está impuesta en nuestra sociedad, en la familia, que está impuesta en la calle, en las empresas, en las universidades, en el aula, que es una cultura muy neoliberal. Y esa cultura muy neoliberal, que también es muy de derecha, anida de alguna manera formas embrionarias de protofascismo, de neofascismo. Las agresiones que vimos contra nuestros compañeros y compañeras en el periodo de prehuelga, de negociaciones recién que terminó, obedecen a ese registro de una cultura aderechada que ve el trabajo que nosotros defendemos, ¿no?, como si fuera un mal, como si fuera una patología, que lo demonizan, ¿no?, que lo acusan de parasitario, etcétera. Bueno, esa cultura es a la que nos enfrentamos, y sus representantes, evidentemente más nítidos, pues son estos personajes que actualmente hoy están en las estructuras de poder. Entonces los retos del sindicato no son menores, porque ahora, fíjense ustedes nada más, yo diría, tenemos que construir una nueva épica, porque así como los fundadores del sindicato se enfrentaron a estructuras de poder autoritarias en los 70s, en el gobierno de Echeverría, hoy en día nosotros nos tenemos que enfrentar a estructuras de poder conservadoras, a formas culturales de derecha, ¿no?, pero mucho, de alguna manera, también muy radicales, porque no son visibles. Entonces los profesores
tenemos por un lado un trabajo que hacer al interior del aula, ¿no? Y los trabajadores administrativos también tienen un trabajo que hacer. Es un trabajo político de largo alcance. Bueno, yo con esto, para no abusar del tiempo, se me quedan algunas cosas, pero con esto terminaría esta intervención. Ok, agradecemos mucho, profesor Gallegos. Bueno, compañeras, compañeros, pues es la intervención de nuestros compañeros ponentes. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puede realizar aquí por medio del chat. Aquí nos pregunta el compañero Rodolfo Pérez que qué tiene que hacer el CITUAM para defender la materia de trabajo ante la pandemia. No sé si compañeros me podrían responder. ¿Está apagado su micro, profesora? Enrique, ¿quieres contestar? Si quieres, pues yo creo que tú, para ir alternándonos, no abusar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer durante la pandemia? Primero, dar información lo más que podamos tanto a profesores como a estudiantes. Los estudiantes necesitan aprenderse a organizar. Por ejemplo, ¿qué pasó con las laptops? ¿Qué pasó con las computadoras? No hay oportunidad a que ustedes también tengan como una transparencia más clara en sus becas, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la pandemia es aprender nuevas formas de organización a través de estas reuniones por Meet o por Zoom o por lo que sea accesible. Por otra parte, ¿cuáles son? Tener líneas en donde nos organizamos. ¿Para qué nos organizamos? La gente no se organiza por organizarse. La gente se organiza en torno a resolver algo. Por ejemplo, frente a la pandemia, ¿qué tendríamos que hacer? Yo pienso que dos cosas. Una, ver que sea escalonado el regreso, que haya medidas, por ejemplo, de espacios de trabajo, que no haya, me imagino en los administrativos, pienso, Rodolfo, que sean espacios en donde no haya más gente de 2 metros, 1 metro a la derecha y 1 metro a la izquierda, 1 metro adelante y uno atrás. Y si son cubículos muy chicos, es más difícil, pero entonces o cambiar turnos o ver qué posibilidad existe para que la gente esté más cómoda. Como los estudiantes van a tener que regresar, yo quisiera que regresáramos al laboratorio y allí tenemos que separar los espacios en el laboratorio, ver las posibilidades y los estudiantes, pues demandar también que haya un regreso seguro, ¿no? Porque no es solamente la demanda ni de los profesores ni de los trabajadores, sino es en general de la comunidad lo que tenemos que estar organizados. De esta manera, también estar informados de lo que está pasando a nivel nacional, porque lo que está afectando ahorita de la jubilación es contra la salud. Es un problema muy grave que en plena pandemia salga este acuerdo, porque pone en una situación de más debilidad a toda la gente que está a punto de jubilarse. Te pone en mayor tensión y uno de los problemas para el desarrollo de cualquier enfermedad es el estrés. Incluso los mismos estudiantes, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo ustedes son tratados en estas aulas? Tienen que pedir calidad de la enseñanza, porque lo que se está haciendo es un abaratamiento del tipo de la enseñanza. Ustedes tienen que exigirnos que demos unas buenas clases con una calidad académica, pero también tienen que exigir. Yo he tenido que trabajar con más de 5 alumnos con teléfono celular, lo cual es realmente duro para sus ojos, para su espalda, para su tiempo. Y en ese sentido, si tuvieran una organización, un sindicato de estudiantes, porque no creo yo ahorita que hay otras formas de organización más clara, tendrían la posibilidad ustedes de estar demandando sus derechos. Entonces, ¿qué nos permite la pandemia, Rodolfo, como tú que nos diste la oportunidad de hablar con esto? Y
más que estarnos peleando y jalándose el tapete, tratar de integrar proyectos de defensa. Hay que estar en contra de la deuda nacional. Hay que estar diciendo dinero para el país, y no solamente dinero a partir de lo que ahorran, sino a partir de lo que no paguemos, porque nos han robado muchísimo con esas deudas. Tratar de que todas esas deudas que nos metieron estos tipos puedan ser eliminadas, porque realmente ya los hijos y los nietos de nuestros alumnos ya están endeudados. Eso no es justo. Bueno, eso es mi punto de vista, perdón. Gracias, profesora. Tenemos algunas preguntas en la transmisión de Facebook. Sí, a ver, Pame, yo soy siriaco a la vez bautista, Ah, actualmente jubilado. adelante, compañero Siriaco. Sí, nada más sería que alguna pregunta a los ponentes. Felicito a la compañera Marcia por su calidad de académica. Uno de los pocos maestros que conozco que hicieron o hacen parte del trabajo de investigación de campo, de la verdad. Se enfrentaron y la compañera sabe incluso las condiciones en que fue a hacer el análisis de agua en un pueblo entre las nubes ahí en la Sierra Juárez, la zona norte zapoteca. Y también a los ponentes que pudieran ampliar un poco más. Creo que es la pandemia, nos vino a educar, a reeducarnos a todos, que pudieran ampliar, que creo que es el momento de organizarse como comunidad universitaria y padres de familia y trabajadores, y a lo mejor algunos funcionarios que todavía pueden salir ahí como democráticos, ¿no? Y retomar el sistema modular en cuanto a que fuera cada académico tuviera no más de 20 alumnos en cada aula, un poco sobre lo que dijo la maestra Marcia. Gracias. Gracias, compañero Siriaco. Adelante, Pame. bueno, quisiera presentar a Siriaco. Siriaco es uno de los compañeros fundadores. Fue la primera parte que luchamos porque los compañeros entraran, eran de una compañía de outsourcing de limpieza, y ellos entraron con la primera lucha que hicimos incluso antes de ganar el sindicato, y que se convirtieron en compañeros sumamente solidarios. Y a diferencia de lo que ahora se hace y se maltrata a los trabajadores, de que los ven mal, hay racismo, hay clasismo, etcétera, en el trato muchas veces de los trabajadores. Desde aquella época éramos unos compañeros, bueno, aprendimos a vivir con ellos, ellos nos enseñaron mucho y nos apoyaron mucho. Entramos a muchas comunidades por los mismos compañeros administrativos, nos apoyaban en las mismas comunidades, o sea, había una interrelación realmente de trabajo. Gracias, Siriaco. Gracias, Marcia. En el Face hay 3 preguntas, bueno, hay comentarios que hacerles. Uno de ellos es, bueno, el compañero José Ortega dice que por supuesto que existía una mayor demanda de educación superior debido a la ampliación de las clases medias. Sin embargo, a la UAM podemos entrar hijos de obreros y empleados que gracias al ejemplo de la lucha de los trabajadores de sus inicios del CITUAM aprendimos de la lucha sindical. También comenta que quienes han valorado lo que ha sido la lucha sindical han sido compañeras y compañeros que venían de trabajar en otros sitios, incluso de la iniciativa privada, porque les permitió valorar en su dimensión el contrato colectivo de trabajo respecto a las condiciones que tenían en esos trabajos, cuestión que ahora no se hace por algunos compañeros. Bueno, también hay un agradecimiento en el chat por la participación de los ponentes de la maestra Marcia y del doctor Gallegos. Asimismo, bueno, hay 3 preguntas que hay en el chat del Face, y es uno,
¿qué diferencia hay en la actitud de las autoridades en el inicio del sindicato a la actualidad? La segunda es, ¿cuál es la afectación al sector académico con el laudo del 82? Y la tercera es, ¿cómo recuperaremos nuestra vida sindical? Bueno, yo digo del anterior, Enrique, tú dices del actual. Como tú veas, no hay problema. Sí, un poco. Yo no tenía la caracterización que ha puesto Enrique de las autoridades anteriores, pero lo que pasa es que es el mismo PRI, nada más que disfrazado. O sea, finalmente quizás no se dicen ya priistas, pero la ideología es la misma, la actitud es la misma. En la época en que nosotros formamos al sindicato, algo que nos permitía estar muy claros es que veíamos lo que había sido el PRI, lo que tú dices, lo que estábamos reprimidos por el mismo PRI en 68 y que sufrimos la persecución simplemente por ser estudiantes, por ser, no, ni siquiera, o sea, los que participamos en 68 por haber participado. Pero aunque no hubiesen participado, muchos compañeros fueron reprimidos solamente por ser estudiantes, se convertían en un problema. Ahora, yo creo que eran sumamente los primeros muy rígidos y tuvieron que aprender y tuvieron que aprender a negociar, pero depende de la fuerza de la organización para que puedan ellos respetarte. Si ellos no ven fuerza, tenemos que ir nuevamente departamento por departamento, discusión por discusión, y no admitir las separaciones ni los golpes dentro de los grupos, porque eso es lo que nos ha debilitado. El gobierno, normalmente ellos siempre encuentran alguna táctica para separarnos. Por ejemplo, no le pagaban más a los administrativos y más a los académicos, no, etcétera, etcétera. Siempre está la diferencia económica, que es muy grande, no solamente la forma de trabajo, pero eso no era tan grave como la falta de un objetivo de lucha muy concreto. Incluso las huelgas durante los primeros años eran mucho más claras. Después estuvo más compleja la situación. En fin, yo creo que sí hay una similitud a veces de lo que hay administrativamente en un sindicato y en una autoridad. Y ahora tendríamos que tener la posibilidad de hacer un balance sindical y también darle las gracias a sus opiniones de Gustavo, que nos está oyendo tan lejos, Gustavo López y Edna, porque fueron compañeros, bueno, con los que luchamos brazo a brazo y amistad y todo lo demás. Ok. Enrique. Sí, yo diría que... ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Muy Okay. bien. Yo diría que digamos que el autoritarismo de cuando fue fundada la UAM, en los 70s, en el periodo de Echeverría, era un autoritarismo, digamos, sistemático. Era un autoritarismo inherente al régimen político y que de alguna manera se expresaba a nivel de la presidencia, de las gubernaturas, de los ayuntamientos y en las universidades. Y era un autoritarismo de alguna manera que descansaba en que no había libertades políticas, ¿no? Y dentro de esas libertades pues, no había en estricto sentido libertades sindicales, libertades de organización, y sino que estas se tenían que dar dentro de ciertos márgenes, ¿no? Autorizados o tolerados por el propio régimen autoritario priista desde la época, ¿no? Y frente a eso, cuando había, digamos, ejercicios de la libertad política, de libertad de organización,
pues el precio muchas veces que se pagaba era la muerte, ¿no? Es decir, estaba en riesgo la vida, la libertad, ¿no? Se podía ir a la cárcel, ¿no? Entonces, de alguna manera, el autoritarismo que tenemos allí era de alguna manera sistemático, por decirlo así, de cierta manera. Ahora, eso con respecto a lo que pasa hoy en día, un poco lo que dice Marcia, yo agregaría, ¿no? Que digamos que es un autoritarismo de corte administrativo y a nivel de decisiones. Es decir, ya no está en juego, en riesgo la vida, ya no está en juego, en riesgo las libertades. Lo que puede estar en juego, en riesgo, puede estar, por ejemplo, el trabajo. Lo vimos con el profesor Hoyos, ¿no? Que fue un par de profesores que fueron así fulminados, ¿no? Justamente por ese tipo de autoritarismo, ¿no? Y el segundo elemento particular de estas formas autoritarias que tenemos en la UAM, me parece que tiene que ver con la cultura neoliberal. Es una cultura, como decía hace rato, muy pegada a la derecha. Es decir, es una cultura que promueve el emprendimiento, que promueve la flexibilización del trabajo y que ve en consecuencia como un estorbo al trabajo tutelado, al trabajo protegido, al trabajo anclado en un contrato colectivo, ¿no? Y que tienen un particular desprecio hacia el trabajo anclado en derechos colectivos y sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese autoritarismo se nutre de esas formas, de esas prácticas, y por eso digamos, es tan peligroso, porque es un autoritarismo que se recubre bajo conceptos como eficiencia, bajo conceptos como rendimiento, bajo conceptos de leyes hacendarias, bajo conceptos de ser escrupulosos con la ley, como lo vimos en la negociación. Por eso es tan peligroso, porque se cobija, siendo una cara autoritaria, se cobija de un manto, ¿no? De legalidad, de cuidado del presupuesto, de rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto con esto yo diría que un tercer elemento que caracteriza el autoritarismo actual es el uso que hacen de la autonomía, porque la autonomía lo que ha hecho es darles mayor poder a quienes están sentados como rectores. Es decir, el rector, buena parte digamos, de sus derivas autoritarias, ¿no? Descansa en el manejo, por ejemplo, del presupuesto. Es decir, una nómina muy amplia, muy ancha, que le permite contratar una gran cantidad de personas, hacer amarres, ¿no? Ceder ciertos puestos, ciertos cargos para llegar de rector, ¿no? Entonces, la lógica que decía hace rato, que es una lógica de poder cruda, cínica, con la que operan actualmente estos señores, pues replica la lógica, como decía Marcia, del prismo. Lo que tenemos en la UAM es una estructura de poder, digamos, la UAM, para decirlo de otra manera, pareciera que ha interiorizado al prismo, es decir, lo ha metido adentro, expulsado del poder político formal, y entonces esas prácticas se han recluido al interior de la UAM. Entonces yo diría eso, ¿no? Es decir, rasgos de una cultura neoliberal, rasgos de desprecio a los trabajadores, el uso de la autonomía, el uso del presupuesto, digamos, le darían cierto cariz a esas formas autoritarias que pasan por no serlo, pero en realidad en el fondo son profundamente autoritarias. Muchas gracias, profesores. Bueno, aquí tenemos solamente, como ya lo comentaba la maestra Marcia, desde Tierras Purépechas mandan un fraterno saludo en este aniversario del CITUAM, Edna Ovalle Rodríguez y Gustavo López. Asimismo, Roberto Sánchez manda saludos cordiales a todos los compañeros del CITUAM en el 46 aniversario. Reflexionar colectivamente siempre será importante para salir del bache. Juan, te paso la palabra, o bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Por qué no pasan las fotos? Sí, no me estaba esperando si no había otra pregunta, si no pasaríamos a pasar las fotos, si están de acuerdo. O simultáneamente. Ok, Pame, de acuerdo. Bueno, sí,
si hay preguntas, lo pueden ir realizando en lo que vamos haciendo la presentación. Entonces, Juan, para que si estás al pendiente. Sí, ok, de acuerdo. ¿Sí se puede? Sí, estoy en eso. Además, hay que decir que en la primera huelga participaron los 3 sectores, los trabajadores, los académicos y los estudiantes, que eran muy jóvenes también. Todos estábamos jovencitos, éramos iguales. No se podía distinguir. No se podía distinguir. Ya yo me decía. ¿Tú lo ves? ¿Estás compartiendo, Pam? No, ahí va. Ah, perdón. Finalmente ya arreglé mi cámara. Un poco tarde. ¿Ya se ve? ¿Me avisa? Sí. Ah, sí. Ya se ve. Sí. Aquí está, por ejemplo, ábrela un poquito más. Hazla más grande. Sí, estoy en eso. No se puede. Sí. Ahí voy. Sí. Ok. No. Dale Ya. aquí. Sí. Dale aquí, ¿no? A donde dice ver, en esta copita. Ya está. ¿Sí se puede? Bueno, yo ya lo veo en toda la pantalla. Ah, ¿tú ya lo ves? Sí. Ah, no, yo no lo veo, pero en fin. Aquí, como ven, está, por ejemplo, la que está volteada, era una de 3 amigas que nos organizamos para visitar todos los departamentos. A Gertrudis y a mí nos ofrecieron corrernos, pero no nos corrieron, no pudieron. Gertrudis, aquí está, su esposo aquí está, que es un magnífico pintor. Aquí está Ruti, que es el primer secretario. Aquí está uno de los trabajadores, que ahora creo que está en la librería. Aquí está una de las compañeras que estuvo mucho tiempo en el comedor. Aquí está Quijas. Aquí hay unos compañeros. Aquí está Teresa. Teresa que estuvo mucho tiempo, creo en rectoría, ¿no? Y aquí sus hijos. Ya ves que tenían muchos hijitos, Teresa. A ver, pásale. Estábamos en una reunión sindical exactamente. Aquí está Ruti, aquí está Rosa María, aquí está Kerry, que ya murió, y aquí está otro compañero. A ver acá. Aquí estamos en la comida, los compañeros hacían la comida y todo el mundo participaba, era muy agradable. Aquí se prepararon desde parte del contrato colectivo hasta cómo íbamos a luchar, veíamos cómo lográbamos convencer a la gente, en fin, eran parte de las historias. Ahí hay unas historias que no pude contar, pero hay anécdotas que les había preparado. Ok. Gracias, Pam. No, de nada. Nos comentan ahí en el Face que no se ven las fotos. Sin embargo, si nos permite la maestra Marcia poderlas subir la presentación aunado a esta
conferencia, este foro, para que las puedan ver más a futuro, se agregarán a este. Como últimos tenemos varios comentarios en el Facebook donde la compañera Inocua dice que de acuerdo con todo lo mencionado por el profesor Enrique, Laura Elena Murphy Sánchez manda un saludo fraterno y cariñoso a la maestra Marcia y una felicitación por su excelente y destacada participación en este foro de la memoria. Una felicitación por Raúl Amezcua también, al CITUAM por su 46º aniversario y un reconocimiento a todos los activistas que han tenido. La maestra Noemí Ponce, un abrazo solitario a todos los situamitas por un aniversario más. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, es fundamental conmemorar, no olvidar y mantenernos unidos. Juan, gracias. Sí, gracias, Pame. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues estaremos cerrando. Pues no sin antes agradecer a la profesora Elena Marcia y al doctor Enrique Gallegos por compartirnos sus experiencias en esta organización sindical. Y pues vemos que a 46 años, vemos que es imperante la necesidad de que los trabajadores nos reorganicemos con el objetivo de encauzar la lucha social colectiva y con ello la defensa de los derechos laborales colectivos. Es importante que como trabajadores nos encaucemos a la lucha por la defensa del contrato colectivo de trabajo, pero es más allá, es la defensa de los derechos laborales, el sindicato mixto que somos y con ello la bilateralidad. A 46 años de esta organización sindical, hoy nos toca a todas y todos y cada uno de nosotros como trabajadores defender esta organización y con ello buscar mejorar las condiciones laborales. Como bien lo comentan los compañeros ponentes, estamos ante una política neoliberal que busca por todas las aristas violentar y fracturar la bilateralidad y el propio contrato colectivo de trabajo. Sabemos que el CITUAM se caracteriza por luchar. Por eso, compañeros, ni un paso atrás. CITUAM vive, la lucha sigue. Y pues agradecemos muchísimo la presencia, obviamente, de los dos profesores ponentes y a todos los compañeros que asistieron a este foro tan importante. Obviamente, por parte de la Rectoría General, pues no se podía pasar desapercibido esta fecha tan importante que es el aniversario del sindicato. Y pues, compañeras y compañeros, pues no me queda más de otra que pues agradecer su participación y y pues creo que bueno, más bien estaremos haciendo este tipo de eventos para que podamos estar informados, podamos estar al tanto de los acontecimientos que se vienen para el sindicato. Sí, profesora, adelante. Bueno, dos cosas, es muy importante estar muy atentos a la lucha de los jubilados y la otra cosa, unirnos a los diferentes grupos que están participando del Politécnico, de la universidad, etcétera. Y por otra parte, también en la tarde, a las 6 de la tarde, hay otra presentación, va a estar Piñón, que fue el primer, ¿cómo se llama? Primer secretario voluntario del sindicato, y va a estar otro compañero que finalmente, bueno, trabajó con las autoridades, pero bueno, así es un poquito la historia. Eso a las 6 de la tarde, creo, con el grupo de tribuna, ¿no? Sí, parece que sí, profesora. Bueno, antes del cierre tenemos dos comentarios más, dos menciones más para que podamos cerrar con esto. Sí, Adelante. antes, no sé si el doctor Enrique Gallegos quisiera comentar algo para despedirse. Bueno, lo que yo diría es que a mí me parece que el sindicato enfrenta riesgos que no son menores y que este relato que yo intenté hacer hace rato, como de 3 o 4 momentos épicos, fundacionales que marcaron al sindicato, yo creo que en este momento los retos
son distintos, pero la envergadura es similar. Tenemos que buscar la unidad del sindicato. O sea, las corrientes, los grupos que hay al interior del sindicato son fundamentales porque revitalizan, fijan posiciones. Pero hay un riesgo de que el sindicato gane más hacia su fragmentación, sus luchas internas, y no se avance hacia una unidad del sindicato, porque el sindicato lo que requiere es unidad. No pudimos vencer en el sentido de modificar, digamos, las propuestas de origen en la huelga. Fíjense, con la herramienta más fundamental que tiene un sindicato, que es una huelga, no doblegamos a las autoridades con la huelga del 2019. Digamos, se obtuvieron algunos acuerdos, Pero no la habíamos preparado. Los salarios caídos, etcétera. Pero eso da cuenta del contexto en el que vivimos, que es un contexto totalmente adverso al sindicalismo independiente. Es un contexto totalmente adverso al trabajo que nosotros defendemos. Entonces, el sindicato tiene una gran tarea para buscar a través de un programa la unidad para mejorar las condiciones de trabajo. Creo que el sindicato también tiene usar con fuerza, que es la cultura política y de trabajo, que tenemos que trabajar en ello. Las nuevas generaciones ingresan sin hacerse cargo de una serie de problemas. Yo creo que la tarea que tenemos pendiente es el tema de hacerle justicia a los trabajadores administrativos que han sido los más golpeados en su salario en los últimos 30 o 40 años de neoliberalismo. Su salario va en caída, ¿no? Entonces, tenemos que empujar por una justa distribución del salario, ¿no? En un programa consistente. No es posible, como dice Boites, que la diferencia sea de 1 a 20 del salario entre los que ganan menos y los que ganan más. Yo creo que tenemos que recuperar con mayor fuerza a los profesores que se han ido, ¿no? por todo este sistema de becas, de estímulos. Entonces eso implica luchar porque las becas y estímulos, bajo un esquema de un programa razonable, se incluyan el salario. El salario es un operador político. No desde ahorita, se sabe desde el siglo XIX. El salario nos constituye a nosotros como sujetos de clase. Las becas no, los estímulos no. Nos desclasan. Es un mecanismo para desclasarnos. Entonces hay que restituir, o sea, lo que quiere decir es que no solo fue el laudo del 82 lo que, digamos, ha alejado a los profesores, los académicos, sino también tiene que ver con el salario, porque el salario es un operador político. Por eso, como operador político, es importante integrar, luchar para que se integren las becas, para restituir, ayudar a restituir la conciencia de clase. El tema de la beca, por ejemplo, de la jubilación, que también es fundamental. El tema, por ejemplo, de recuperar la bilateralidad, que pasa por la organización del sindicato. No se puede recuperar la bilateralidad si tenemos un sindicato que, digamos, desde adentro, con problemáticas, minándose, ¿no? Autosaboteándose. Es fundamental trazar coordenadas de coincidencia entre las distintas corrientes, los distintos grupos, las distintas unidades, las distintas visiones, ¿no? Y bueno, discutir las condiciones de regreso también son fundamentales, porque si no nos van a agarrar otra vez sin un programa, sin una propuesta, ¿no? Y entonces eso puede ser muy, muy problemático. Yo diría que esos son de alguna manera uno de los grandes retos que en general yo diría que se sintetizan en mantener la democracia en este sindicato, mantener su independencia, recuperar la bilateralidad y recuperar su estatuto de sindicato mixto, recuperando de manera significativa el salario de los y las trabajadoras administrativos, y la agenda también de nuestros profesores y profesoras temporales, ¿no? Que también son uno de los más precarizados y que están en esta lógica, en este tono de esta administración de un trabajo, digamos, flexibilizado, ¿no? Pues gracias finalmente por la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes y de tomar la palabra.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Hay unos comentarios más. Dice la compañera Vicky Colín que gracias a los ponentes por sus experiencias y conocimientos que vive Situam. Saludos a todos por Gustavo López, todos y todos los situamitas. También ahí en el Facebook, gracias también a la profesora Marcia por compartirnos su experiencia de lucha. Compañero Rulo dice que 46 años del Situam, hoy aún pendientes de reinstalación de despidos políticos, como casos emblemáticos, el profesor Félix Hoyo de la Unidad Xochimilco, el intento de romper con el sindicato mixto y el problema del SPAUAM, atentando incluso por los compañeros afiliados al Situam, también una campaña de odio lanzada desde la rectoría, que se engendra y difunde desde estudiantes y trabajadores que desconocen la importancia que es la defensa colectiva que realiza el Situam. Los disfóricos han pretendido golpear y dividir al Situam, pero no contaron con que los fundadores fueron semillas del árbol que ahora tiene fuertes raíces en las nuevas generaciones que están y que vendrán. Viva la resistencia y sus trabajadores. Alto al discurso de odio lanzado por la rectoría y secundado por pseudocompañeros. Saludos fraternos a los y los compañeros del Situam, dice la compañera Carla, que en este aniversario despierta la lucha de clase para movilizarnos. Y yo agradezco infinitamente que se haya realizado este foro, que haya participado la maestra Marcia, el doctor Gallegos, y que finalmente pues ustedes nos reavivan, lo digo de manera personal, reavivan a la lucha, ¿no?, al significado que tiene nuestro gran Situam en este 46 aniversario. No tengo más que agradecerles que hayan compartido todas estas experiencias, y más a ti, Marcia, por esas fotos que nos hacen regresar a un tiempo, ¿no?, una lucha del 68, y al doctor Gallegos por toda esa historia que nos hace remembrar que, como bien decía, desde el 68, cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación y cuando él fue pues presidente de la República Mexicana, pues siguió con ese mismo régimen golpeador, ¿no? Y pues no tengo nada más que agradecerles, tanto al Grupo Interno Coordinador como a los ponentes que están en esta participación, y compañeros, que vive el Situam. Orgullosamente Situam. Gracias, Juan. Bien, gracias, Pame. Pues nuevamente agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación. A los compañeros profesores, de igual forma, agradecemos esta participación con sus experiencias que han tenido durante este largo trayecto en el sindicato. Y pues no me queda más, pues más que despedirme, y pues nuevamente estamos pues en espera de poder llevar a cabo algún otro foro, alguna otra conferencia en relación a estos temas que son de alta importancia para todos y cada uno de nosotros. Entonces, compañeras y compañeros, pues agradezco muchísimo, pues que tengan excelente tarde, y viva el Situam, compañeros. ¡Viva! Viva. Y Situam vive. La lucha sigue. La lucha sigue. Pame. Y gracias a Marcia, gracias a Enrique. Saludos a Edna, a Gustavo, a Ciriaco y a todos los camaradas. Todos los compañeros, la lucha sigue. La lucha sigue, compañeros. Claro que sí.